Bien, buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta cuarta semana de Introducción a la Filosofía. Les recuerdo que el texto que utilizamos es El mundo de Sofía de Jostein Gardner. En esta semana continuaremos con Platón. Bien, tanto Empédocles como Demócrito habían señalado que todos los fenómenos de la naturaleza fluyen, pero que sin embargo tenía que haber algo que nunca cambia. Las cuatro raíces de todas las cosas para el uno o los átomos para el otro. Platón sigue este planteamiento pero de una manera distinta. Opinaba que todo lo que podemos tocar y sentir en la naturaleza fluye. Todo lo que pertenece al mundo de los sentidos está formado a su vez por una materia que se desgasta con el tiempo. Pero, sin embargo, todo también está hecho con algo eterno e inmutable. Para él, lo que es eterno e inmutable son los modelos espirituales o abstractos a cuya imagen todo está modelado. Es decir, lo que es eterno e inmutable son aquellos moldes de los que nos habla Jostein Gardner, que son las ideas que tenemos sobre una determinada cosa. La idea de un caballo es eterna e inmutable, aunque un caballo pueda fluir, es decir, pueda morir después de un tiempo. Platón pensaba, por lo tanto, que tenía que haber una realidad detrás del mundo de los sentidos, y a esta realidad la denominó el mundo de las ideas. Aquí se encuentran las eternas e inmutables, es decir, que no cambian, imágenes modelo. En este mundo de las ideas están estas imágenes que jamás cambian. La imagen de un caballo, la imagen de un computador, la imagen de un celular, está en el mundo de las ideas. Aunque el computador o el celular cambien, se destruyen o se deterioren, la idea estará siempre en el mundo de las ideas. A este espectacular concepto actualmente lo llamamos la teoría de las ideas de Platón. Esto lo llevó a pensar en dónde estaban las fuentes seguras de conocimiento. Y por lo tanto, para él no cabía seguridad en el conocimiento sobre una cosa que cambia constantemente. ¿Cómo podemos conocer algo con seguridad si ese algo que queremos conocer está cambiando de manera permanente? Él creía que sobre lo que podemos sentir y tocar solo podemos tener ideas hipotéticas o poco seguras. Es decir, si yo puedo tocar esta calculadora, solo puedo tener una idea hipotética o poco segura de cómo es esta calculadora. Pero en cambio, podría tener yo conocimientos seguros sobre esta calculadora basados en lo que vea con la razón. Para Platón solo podemos tener conocimientos seguros de aquello que vemos con la razón. De alguna manera, la razón es lo contrario a las opiniones y a los pareceres. A ver, yo opino que esta calculadora es moderna. Yo creo que esta calculadora es antigua. Si hago un razonamiento profundo sobre la calculadora, tendré un conocimiento más seguro de aquella opinión o parecer que tenía sobre la calculadora. La razón es universal porque solo se pronuncia sobre asuntos eternos y universales. Y por lo tanto, al pronunciarse sobre estos asuntos eternos y universales, me puede tener conocimientos muchísimo más seguros. Platón también opinó sobre el alma. Y Platón pensaba que tenemos un cuerpo que fluye y que por lo tanto acaba con los sentidos cuando el cuerpo muere. Es decir, los sentidos nuestros también fluyen porque vienen dados por el cuerpo. Y el cuerpo al fluir tiene un momento de fin y por lo tanto en ese momento en que nuestro cuerpo termina su vida, termina también nuestra capacidad de sentir. Pero en cambio, él sostenía que tenemos un alma inmortal que era la morada de la razón. Pero esta alma ya existía antes de que nosotros naciéramos. Y cuando nacíamos, el alma se metía dentro del cuerpo y ya venía, por lo tanto, con algunas ideas preconcebidas. De esta apreciación, Platón sostenía que todos los fenómenos de la naturaleza son solo sombras o modelos de las ideas eternas. Es decir, lo que yo veo en realidad son solamente una sombra y no es todo lo que podría ver en realidad en las ideas eternas.
Para ilustrar esto, él propone un mito, que es el famoso mito de la caverna. Ustedes lo deben haber leído, y allí sostiene el ejemplo de que una gente está dentro de una caverna y que ha nacido y ha vivido viendo solamente la pared del frente y viendo las sombras de sus captores sobre esa pared. Cuando alguien de ellos escapa, lo primero que ve es que las sombras no son tal sombras, sino que en realidad hay una realidad que es el cuerpo del captor, y luego cuando escapa de la caverna ve que el mundo está lleno de colores y lleno de luz. Al principio se ciega, pero entiende que lo que estaban viendo, lo que estaban acostumbrados a ver durante toda su vida eran solamente sombras. En el mito, el hombre que escapa de la caverna vuelve y es muerto por sus compañeros porque lo consideran loco. Lo que nos quiere decir Platón con esto, que este es el camino que recorre el filósofo desde los conceptos vagos hasta las verdaderas ideas que se encuentran en los fenómenos de la naturaleza. Es decir, que la realidad que los sentidos nos brindan es solamente la sombra de la verdadera realidad que está en el mundo de las ideas. La naturaleza podría considerarse triste y oscura si la comparamos con la claridad de las ideas. Otro tema también que pensó Platón fue sobre el Estado y la organización de la sociedad. Para su teoría del Estado, o lo que conocemos como el Estado filosófico, la comparó con el cuerpo humano. Él pensaba que en el cuerpo humano está constituido básicamente por una cabeza, un pecho y un vientre. A cada uno de estos le pertenece una habilidad del alma, decía Platón. A la cabeza le pertenece la habilidad de la razón, al pecho le pertenece la habilidad de la voluntad y al vientre le pertenece la habilidad del deseo. Cada una de estas tres habilidades del alma a su vez tenía un ideal o una virtud. La razón, que estaba ubicada en la cabeza, debía aspirar, o el ideal al que debía aspirar es a la sabiduría. La voluntad, que estaba en el pecho, debía aspirar al ideal del valor, para mostrar valor. Y el deseo, que estaba en el vientre, debía aspirar al ideal de la moderación, es decir, había que frenarlo para que muestre moderación. Platón sostenía que cuando estas tres partes del cuerpo funcionan como un conjunto, obtenemos un ser humano, honrado u armonioso. Esta misma idea la tenía sobre el Estado. Platón se imaginaba un Estado construido exactamente de la misma forma que un ser humano, es decir, con una cabeza, un pecho y un vientre. El Estado tenía que ser gobernado por la razón, es decir, por los filósofos, tenía que tener el valor en el pecho, es decir, por los soldados, y tenía que tener un anhelo en el vientre, que eran los productores. De alguna manera, este sistema del Estado que nos propone Platón recuerda el sistema de castas hindú, donde hay una clase dominante que son los sacerdotes, luego está una casta de guerreros y finalmente una casta de productores. Hay una cosa muy interesante en este pensamiento de Platón, y es que él tenía una muy buena idea sobre la mujer, que lastimosamente después no se acogió ni la acogió Aristóteles. Platón ya fue un adelantado a sus tiempos y él pensaba que la mujer en efecto tiene la misma capacidad que razonar que los hombres, como dijimos la clase pasada. Y en efecto. Ahora bien, como sabemos, Platón tuvo una academia, y en esa academia estudió durante casi 20 años uno de sus principales pupilos, que fue Aristóteles. Desde aquí empezaremos un poco a ver el pensamiento de Aristóteles. A Aristóteles le preocupaba la naturaleza viva. Por lo tanto, se lo considera también como el primer gran científico de Europa. Es decir, que además de filósofo, fue científico. Su interés se centró en los cambios, o lo que hoy se conoce como los procesos de la naturaleza. Él volvió a depositar su confianza en los sentidos, sin descuidar la razón, pero en los sentidos para él estaba el mayor grado de realidad. Fue un gran sistematizador que fundó y ordenó distintas ciencias. A él le debemos la lógica como ciencia. Para Aristóteles, la idea de las cosas es un concepto que los seres humanos nos hemos formado después de ver un cierto número de cosas. Es decir, él no creía en la teoría de Platón
de que las cosas nos venían dadas con el alma, que la idea de las cosas nos venía dada con el alma, sino que él sostenía que nos formábamos una idea de las cosas después de haber visto un cierto número de ellas. Nos formamos una idea de caballo después de haber visto un cierto número de caballos. Para él, a su vez, la forma de las cosas son las cualidades específicas que tienen. Es decir, en el caso de un caballo, sus formas son sus cualidades o lo que hoy llamaríamos especie. Todo lo que tenemos en nuestro pensamiento e ideas ha entrado, sostenía Aristóteles, a través de nuestra conciencia por lo que hemos visto o hemos oído. Él asumía que tenemos una capacidad innata para ordenar nuestras sensaciones en distintos grupos y clases. Por lo tanto, decía que la razón es la característica más destacable del ser humano. Claro, nuestra inteligencia es innata, pero para Aristóteles viene vacía al momento de nacer. Y aquí está la gran contradicción con su maestro Platón. Ahora bien, la realidad, como la vemos, está compuesta por una serie de cosas individuales que constituyen en conjunto dos cosas, la materia y la forma. Es decir, todas las cosas están hechas de una determinada materia y esa materia tiene una determinada forma, que es lo que nos permite saber que una cosa es tal o cual. La materia es el material de que está hecha la cosa y la forma son las cualidades específicas de la cosa, sostenía Aristóteles. Por lo tanto, en la materia siempre hay una posibilidad de conseguir una determinada forma. La materia se esfuerza por hacer realidad esta posibilidad inherente. Cada cambio que tiene lugar en la naturaleza es, según Aristóteles, una transformación de la materia de posibilidad a realidad. La forma de una cosa nos dice algo sobre las posibilidades de la cosa, así como sobre sus limitaciones. Es decir, que la materia de las cosas puede cambiar en una determinada forma. La arcilla puede cambiar mediada por un artista en una escultura. La piedra puede cambiar mediada también por un artista en una escultura. O un huevo puede cambiar en una gallina. Es decir, la materia siempre tendrá la posibilidad de cambiar y esa posibilidad se podrá concretar o no. Aristóteles ya conocía también la relación causa-efecto, pero pensaba que existen 4 causas para producir efectos. Es decir, existía una causa material que está en la materia, no puede haber un efecto si es que no hay una materia que lo produzca. Una causa eficiente, que es el agente que esas cosas sucedan. Una causa formal, que es la forma en la cual se transforma esa materia. Y una causa final, que es la razón por la que algo se produce. Allí en el libro ustedes tienen el ejemplo de la lluvia, donde pone como causa final a la necesidad de las plantas de obtener agua. La ciencia actual no pondría eso como causa final, sino más bien lo pondría como una consecuencia. Gracias a Aristóteles, como les decía, también tenemos la lógica formal. Y esta lógica se obtiene al reconocer algo cuando lo ordenamos y lo distinguimos en grupos y en categorías. Al poner orden sobre los conceptos de los seres humanos es cuando Aristóteles estableció la lógica como ciencia. Es decir, Aristóteles recogió una variedad de conceptos que el ser humano había venido trabajando a lo largo de la historia, los ordenó y allí es cuando estableció la lógica como ciencia. La lógica aristotélica entonces trata sobre la relación entre los conceptos. Cuando pensaba en la naturaleza, Aristóteles creía que la naturaleza puede dividirse en cosas inanimadas o no vivas, es decir, que no tienen ninguna posibilidad inmanente, natural de ellas de cambiar y quizá localmente podrían cambiar por factores externos, y cosas vivas que son aquellas que poseen aquellas que tienen, una posibilidad inmanente de cambiar. En las cosas vivas a su vez las dividía en plantas y en seres vivos. Tanto las plantas como los otros seres vivos tienen permanentemente una posibilidad innata de cambiar o de fluir. A los seres vivos a su vez los subdividía en animales y seres humanos.
Hay que tener en cuenta que toda esta división parte de su estudio que hizo sobre las cualidades de las cosas. Sin embargo, tenía que haber algo que diera origen, un motor que moviera todo este fenómeno natural. Entonces Aristóteles pensaba que hay un Dios que fue aquel que puso en marcha todos los movimientos de la naturaleza. Él también planteó una ética y su ética se basaba en preguntas como ¿cómo debe vivir un ser humano? ¿Qué hace falta para que un ser humano pueda vivir feliz? Todo esto se recoge en gran manera en la Ética a Nicómaco, que es una de las obras de Aristóteles. Él creía que estas preguntas tenían una respuesta. El ser humano será feliz si utiliza todas sus capacidades y posibilidades. Conceptuaba tres clases de felicidad: la felicidad de los placeres, la felicidad de la libertad y la responsabilidad, y la felicidad que da pensar e investigar, es decir, la felicidad que tienen los filósofos. Sobre la relación con otros seres humanos pensaba que, y cito, no debemos ser ni cobardes ni temerarios, sino valientes. Demasiado poco valor es cobardía y demasiado valor es temeridad. Del mismo modo, no debemos ser ni tacaños ni pródigos, sino generosos. Ser muy poco generoso es ser tacaño, ser demasiado generoso es ser pródigo. Y aquí, de alguna manera, resumía su concepto de cómo debería actuar el ser humano en relación con sus congéneres. Con relación a la política, Aristóteles creía que el ser humano es un animal político y también consideraba que solo el Estado puede cubrir la mejor organización de la sociedad humana. A diferencia del estado filosófico de Platón, él creía que podían haber básicamente tres formas de Estado. Una monarquía, es decir, que una sola persona sea la que lleve las riendas del Estado y que sea de manera permanente, pero le ponía a esta monarquía como el mayor riesgo la posibilidad de la tiranía. Una persona que gobierne solo y de manera permanente puede convertirse en tirano. La segunda posibilidad de gobierno del Estado estaba en la aristocracia, es decir, un grupo de gentes seleccionadas de alguna manera son las que se encargan de dirigir el Estado. Pero esta aristocracia a su vez tenía el riesgo de convertirse en oligarquía, es decir, que estos seres que fueron elegidos o designados para administrar el Estado se interesen más en administrar sus propios intereses. Y la tercera forma que él concebía para el Estado era la democracia. Pero él también ponía como uno de los riesgos de la democracia la demagogia, porque la persona, al ser elegida por el pueblo, pues tiene que ofrecer cosas que a lo mejor pueda cumplir o no cumplir, y allí es cuando la democracia corre en el riesgo de la demagogia. Aristóteles, a diferencia de Platón, no tenía una buena opinión sobre la mujer. Lo que voy a decir es fuerte, pero es un poco lo que pensaba Aristóteles. Para Aristóteles la mujer era un hombre incompleto. Él creía que un niño solo hereda las cualidades del hombre y pensaba que el hombre da la forma y la mujer solamente contribuye con la materia. Lastimosamente, su visión de la mujer y no la visión que Platón tenía sobre la mujer fue la que llegó a imperar sobre la Edad Media, con todas las consecuencias trágicas que esto tuvo para la humanidad. Vamos a dejar este video por aquí y a invitarlos a leer las 50 siguientes páginas en las que encontrarán el helenismo. Entraremos a tocar el tema de la religión, la filosofía y la ciencia. Veremos los cínicos, los estoicos, los epicúreos. Hablaremos sobre el neoplatonismo y el misticismo. Pensaremos en la civilización indoeuropea. Hablaremos sobre los semistas, Israel. Llegaremos a Jesús. Llegaremos a Pablo. Y finalmente termina esto con un acápite que tiene Garden del post escrito. Mucho ánimo, que estamos por la senda correcta.